casi todos los conoceréis, para quienes no os los presento en condiciones en un momento. Y yo soy Clara, de la editorial Vaso Roto. Nada, voy a empezar por la ronda de agradecimientos, voy a hacer un monólogo, espero que corto, y luego ya nos ponemos a hablar del libro. Nada, muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de la Alberti por acogernos tan bien y por dejarnos este espacio tan chulo para hablar de poesía. Muchas gracias, por supuesto, a vosotras dos por aceptar la invitación de Vaso Roto para regalarnos tiempo de lectura, que sé que no es poco pedir, y para estar aquí pues, a contarnos qué os ha parecido el libro de Jenny. Y voy a agradecer también a dos personas que obviamente no se van a enterar de esto, pero que necesito mencionarlas, que son Jenny y Marta. Jenny, la autora del libro que presentamos hoy, este es su primer poemario, se publicó en 2017 porque le dieron el premio World Women de Poesía, que es uno de los premios más prestigiosos de Estados Unidos a poemarios debut. Y al final en Vaso Roto somos una editorial pequeña, entonces pues que una autora que ha tenido un despegue tan potente confíe en nosotras para llegar a las lectoras hispanohablantes, que somos unas cuantas, pues la verdad que es un honor. Y muchísimas gracias también a Marta del Pozo Ortega, que ha sido la traductora del poemario, que ha hecho una labor buenísima porque, bueno, ahora lo comentaremos mejor, pero es un libro que utiliza el lenguaje de una manera muy peculiar. Entonces me imagino que traducir no ha sido sencillo, y además Marta ha estado, como Jenny, han estado las dos súper disponibles durante todo el proceso de edición. Y nos han ayudado un montón, así que eso, gracias a las dos. Y ahora sí, os presento para quienes nos conozcan. Por allí tenemos a Eva Guerrero, que es historiadora del arte y archivera. Ahora mismo está trabajando en coordinación de proyectos de archivística, entonces bueno, tiene un trabajo bastante fantástico porque te pasas una parte de la semana viajando por España para pasar muchas horas entre papeles muy antiguos, que suena bastante bien. Y bueno, aparte de eso, es una apasionada de la literatura asiática, empezó a leer libros de todo el continente, pues creo que a los 14 años, creo que nos contaste. Sí. Y desde entonces pues se dedica a leer mucho de Asia y viajar a Asia siempre que encuentra una buena excusa para hacerlo, y hace una labor de divulgación buenísima en Instagram desde su perfil, que es libros.asia, que os recomiendo muy encarecidamente si no la seguís ya. Y aquí a mi lado tengo a Gladys de la Cruz, que es sinóloga y otra creadora de contenido apasionadísima por la literatura asiática. Y bueno, pues eso, Gladys también lleva ya como un añito y medio, creo que llevas con la cuenta, casi 2 años, con literatura.asiática, que es su perfil de Instagram, donde hace pues una labor súper interesante de divulgación sobre historia, literatura y cultura asiáticas, y también pues colabora con muchas instituciones. Ha empezado hace poco con un canal de YouTube. Y mañana creo que la tenéis también en un directo en Instagram con el Centro Cultural Chino y bueno, muchas otras cosas que hará próximamente. Y bueno, voy a hacer la última presentación, que en realidad es presentar un poco la charla y para qué estamos hoy aquí, de qué va todo este ciclo que hemos montado. En Vaso Roto este año publicamos 3 novedades que lo que tienen en común es que son obras de autores que escriben desde la diáspora. El primer poemario que publicamos es La ciudad donde te amo, de Lee Jung Lee, que es un autor de ascendencia china pero nacido en Indonesia, o sea, él ya es hijo de migrantes, y además él, junto con su familia, pues emigraron a Estados Unidos cuando era muy pequeño, y es un poemario precioso sobre la paternidad. Si queréis echarle un ojo, os recomiendo mucho que os leáis un poema que se titula Un cuento. Y bueno, Eva está diciendo así. Es que estoy segura de que si os leéis ese poema ya no dejáis el libro, porque es una preciosidad. Hoy tenemos A nivel del ojo de Jenny, que creo que es el libro que habla igual de manera como más explícita sobre todo lo que tiene que ver con la diáspora y la migración, porque habla mucho pues del desarraigo, de la búsqueda de la identidad. Y luego el martes 16 de mayo, una cosa que nos hace mucha ilusión, estamos otra vez aquí a las 7 de la tarde para presentar El tiempo es la madre, que es el segundo poemario de Ocean Wong. Si no lo habéis leído ya, bueno, pues creo que es la excusa perfecta para hacerlo, y ese día seguramente si venís nos veréis aquí a las 3 llorando en directo, a mí como mínimo, porque es un poemario muy duro pero es precioso. Entonces bueno, pues como podéis ver son 3 libros que tratan temas súper distintos, pero todos tienen en común que las experiencias que cuentan los autores están totalmente atravesadas por el hecho de que son migrantes y que escriben desde el exilio. Y pues desde la editorial nos pareció muy interesante hacer un ciclo para hablar un poco pues eso, de cómo la migración atraviesa pues todas las experiencias que nos cuentan y de cómo se refleja pues en su obra. Así que ya para ir entrando en materia, lo que decía, el libro de Jenny creo que es el que habla de manera más explícita igual o como más evidente de su condición de migrante, y lo hace mucho a través del viaje, ¿no? Que es una figura que ya vimos el otro día, que recorre todo el poemario de manera muy literal pero también de manera metafórica. Así que nada, pues si os parece podemos empezar con que nos comentéis un poco cómo ha sido, bueno, cómo es el viaje de Jenny en el libro y cómo ha sido vuestro propio viaje como lectoras del libro.
Vale, pues a ver, voy a empezar intentando resumir de qué va este libro. Si os tuviera que contar, como si fuerais amigos míos, porque lo sois, ¿de qué va el libro? ¿De qué va el libro de Jenny C? Pues este primer poemario es diría que es el canto de la migración en sí y a través de lo que es el viaje, su experiencia y la búsqueda de sí misma, de unas raíces que no tienen por qué estar en sus propias raíces de sus ancestros, sino que puede estar en cualquier otra parte del mundo. Y es yo diría que es un himno también a su familia, al lenguaje roto de la migración y no sé, o sea, ya me emociono y yo os diría que lo leáis porque es muy bonito. O sea, yo empezaría por eso. O sea, si a mí me preguntaran de qué va. Y con respecto al viaje, empieza como un viaje y es un viaje físico, no es, o sea, es ella viajando, creo que primero por Camboya, me parece, sí. Luego va por Corfú, Grecia, Hong Kong y se va buscando. Y se va buscando a sí misma. Va viajando, pero va viajando también por su interior, de alguna forma. A mí lo que más me ha gustado... Bueno, hoy estaba leyendo en Instagram a una chica que ha puesto que leer poemarios es como que lo hemos compartido tú y yo, sí, que es como entrar en la casa ajena mirando con curiosidad. Esto es como entrar en el viaje de Jenny C y poder curiosear en su interior, de alguna forma. Entonces lo que hace ella es eso, es ir mostrando cómo va viajando por todo el mundo y no se siente de ningún sitio, pero a la vez se siente de todos los sitios. Entonces eso es algo que yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos viajado alguna vez o los que hemos vivido fuera. Entonces me parece muy curioso el hecho de que, bueno, ella es china, pero por todos los sitios que va viajando nos va hablando de los contrastes. Eso es algo que me encanta, o sea, como habla, tenía yo por aquí marcado. Bueno, voy a empezar a hacer esto todo el tiempo, ¿vale? Porque no para de hablar de los contrastes y del desarraigo que tiene constantemente en cualquiera de todos los sitios a los que va. Y tenía yo aquí marcado, que os lo voy a enseñar porque me fascina, cómo se va mudando de un sitio a otro y hay uno de los poemarios en el que dice: se podría decir que mudarme aquí fue una forma de huida. Por favor. ¿Cómo es esta frase? Entonces, todo este viaje lo va mostrando realmente como una huida del lugar y una huida de sí misma también. Porque aquí ya vamos a ir mezclando cosas, porque sí, habla también de la soledad, de lo que ella va sintiendo en cada uno de los sitios. Sí, un poco en relación a lo que dices de la huida, a mí me sorprendió también una frase de cuando creo que estaba en Grecia y decía que le repetían hello en todas partes, cosa que me hace muchísima gracia, pero en lo que ella se fijó es que había una tienda de pieles cuyo nombre era Ni Hao, ¿sabes? Entonces es como vienes de esa huida de encontrarte pero también huyendo de algo que pueden ser esas raíces, porque también pasa mucho en la diáspora que intentas desencajarte de lo que por una cierta estética, por lo que pareces, vamos a decirlo así, por tu piel, por lo que como a ella la leen, que la leen como una persona china, a lo mejor intenta huir de eso, porque no es solo una persona china, también es que es así, ella nace en China, pero migra a los 4 años, me parece, sí, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, es esa experiencia de crecer en un lugar cuando tu cara no corresponde a ese lugar, o al menos la sociedad no te lee pues como parte de esa sociedad. Entonces ya te sientes un poco como ese outsider, como una persona de fuera, y entonces huyes, o sea, vas buscando ese lugar, ¿no? Supongo que ese también es un viaje que yo lo he visto muy común en la gente de la diáspora. Y luego aún así hay cosas que te recuerdan de dónde vienes, ¿no? Y es como una parte de dónde vienes, que es ese Ni Hao, que es una tienda de pieles, que a lo mejor no tenía interés en las pieles, no tenía interés en nada, pero está ahí. Hay varias partes cuando está hablando del viaje, por ejemplo lo del díptico de Chinatown, que hace poco encontré en Instagram,
un vídeo de Jenny Sie recitando uno de los poemas del poemario, el díptico de Chinatown. Y ella va recorriendo Chinatown y se va viendo en cada uno de los sitios, pero a la vez no se siente parte del lugar. Y es demoledor, porque realmente es justo lo que está diciendo Gladys. Yo sé que pertenezco a esto, pero a la vez no. Y entonces esto es algo que se va viendo como en todo el libro, como ella va apareciendo en una ciudad, nos cuenta pues eso, los contrastes de la ciudad, pues la gente rica con la gente pobre. Esto es muy interesante también cómo habla de ello, pero a la vez es eso, nunca se siente parte del lugar. Yo creo que hay una canción de un grupo que me encanta que dice el cansancio de quien no pertenece a ningún sitio, y yo creo que es esto, precisamente esto, y por eso como que me siento tan identificada todo el tiempo con Jenny Sie, porque yo me siento muy así también. Entonces creo que eso, que es como una ventana a toda su vida. Es muy curioso cómo va recorriendo toda su vida en un solo poemario, y cómo no solamente habla de los viajes, sino que habla de los viajes de su familia, de todo lo que le ha ido pasando en su vida. Habla de la pareja un poco también, y todo el tiempo habla de esa soledad que ella mantiene constantemente. Entonces no sé, es que me parece que es una forma como es la primera vez que me identifico tanto con un poemario en mi vida en 38 años, y me parece fantástico. Entonces esto, el cómo va recorriendo, pero cómo lo va amarrando, por ejemplo, pues eso, a otros temas como la familia. Y además lleno de contrastes, ¿no? Porque hay como siempre un tira y afloja en prácticamente todos los temas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la soledad, pero no es la soledad como algo malo, sino también como una forma de crecimiento. De hecho, hay una frase que a mí me dejó tocadísima, como que el vacío que dejas también es un espacio que me sirve para crecer, ¿no? Y entonces es un constante tira y afloja, yo lo diría, porque además también se ve en una analogía que repiten muchas veces, que es el de la cuerda. De la cuerda que tira hacia adentro, que ya sea porque se refiere, no sé, yo también me he imaginado en alguna ocasión a el cordón umbilical, ¿no? O a la propia raíz, ¿verdad? Y al final te das cuenta de que, pues que no todo es binario, no es blanco y negro, al final es ese contraste y ese conjunto de absolutamente todo. O sea, ella es, o no podemos tampoco decir ella es china, o sea, ella sabrá cómo se identifica, no podemos hablar por ella, pero es una constante que yo siempre me he preguntado, ¿no? El binarismo de que te pregunten ya, ¿de dónde eres? Si me estás preguntando es porque ya asumes que no soy de aquí, ¿no? Entonces me estás imponiendo ya, me estás quitando una parte que a lo mejor yo sí me siento identificada. Entonces al final eso se refleja muy bien, pues para mí es eso, la cuerda que tira hacia adentro. Madre mía, es que de verdad, o sea, es que no sé por dónde coger ahora el hilo de todo lo que habéis comentado, porque es que este poemario, como es, dentro de que no sé muy bien por dónde empezar, me parece muy guay. Bueno, ya habéis comentado, ya habéis dado como algunas pinceladas de la vida de Jenny, pero sí que me parece guay como ponerla en contexto, contando un poco pues quién es ella y de dónde viene. Jenny nació en los años 80 en Anhui, bueno, Hefei, que es la capital de la provincia de Anhui, que es una provincia que está al este de China. Su padre era matemático y su madre era médica. Y cuando ella es muy pequeña, no sé exactamente con cuántos años, pero yo por lo que cuenta calculo que con 1 año y medio, 2, algo así, a su padre le dan una beca, bueno, le invitan a que vaya a la Universidad de Rutgers, que está en el estado estadounidense de Nueva Jersey, para hacer un postdoctorado en matemáticas. Y entonces hay 3 poemas que me parecen también muy guays para retomar como todo este tema del viaje y empezar a canalizarlo un poco más, que me encanta porque no forman una parte separada del libro, pero sí que los ves que tienen una unión súper evidente, que son el de Año Nuevo Lunar 1988, Metamorfosis y Naturalización. En Año Nuevo Lunar ella cuenta la migración del padre, ¿no? O sea, además hay una cosa que me gusta mucho de este libro, que es como las escenas, o sea, lo visual que es cuando cuenta escenas, que creo que eso también hace como que te llegue tanto, ¿no? y que te duelan tanto algunas cosas que cuenta. Eso, está narrando una escena de celebración de Año Nuevo en un barrio de China, y luego lo que pasa cuando el padre recibe la carta invitándole a ir a Estados Unidos, y el momento en el que él
compra la primera maleta de la familia, ¿no? Que es que ese momento también, ¿cómo es eso? Y entonces se va a Estados Unidos y al tiempo, luego en el poema Metamorfosis, lo que cuenta es esa migración vivida desde la perspectiva de la madre, que me parece durísima, porque cuenta pues eso, que ella era, o sea, te da a entender que ella trabajaba de médica en China, ¿no? Y que luego en Estados Unidos pues empieza a trabajar como en el comedor de un colegio, ¿no? Y que cambia, ¿cómo se llama? El estetoscopio por una espátula de comedor. Y luego el tercer poema, el de la naturalización, ese ya es como que me termina de rematar, porque para mí es el choque que tiene ella. O sea, bueno, cuando sus padres emigran a Estados Unidos, la dejan allá viviendo en China con su abuela. Y luego cuando ella ya tiene 4 años es cuando su abuela y ella se mudan a Nueva Jersey con los padres de Jenny, y ella ya pues crece allí, pasa allí su vida, y ahora mismo es profe en Nueva York, creo que trabajó en la New York University, y pues es profe de escritura creativa. Pero eso, como que ella se muda a los 4 años, y entonces en el poema de naturalización para mí es el shock que tiene ella cuando llega a Estados Unidos y de repente se encuentra con que sus padres, bueno, su padre en concreto, ¿no? Que es esa figura como que ha sido precursora de que la familia se supone que vaya a una vida mejor, no sabe hablar en inglés y confunde palabras. Entonces ahí hay como otro montón de elementos súper importantes del libro, es que se vuelve, pero no puedo con esto, que son esa cosa de, pues, de lo dura que es la migración, además una migración que se hace como por etapas, y también esta cosa del lenguaje, ¿no? Que ahora la retomamos y vamos a... He tenido que cogerle el micro a Gladys, porque eso soy, amigos, porque tengo marcado justo ahí cuando él sube al avión, que dice el esposo irá primero, y dice cuando sube al avión ya sabe que esta ciudad se verá pequeña igual que su vida. Es más, y esto es lo que me llama la atención, su atuendo revelará que se trata de alguien que tuvo que abrirse su propio camino. Este momento en el que él se tiene que abrirle el camino a toda la familia, pero ya está ella dejando entrever que simplemente por su atuendo ya van a saber que no, o sea, ya no por su aspecto físico, sino por su atuendo ya van a saber que es migrante, o sea, que no. Y qué duro es ese momento en el que deja la familia y luego ella llega y no entiende absolutamente nada de todo esto. Yo sé que tú tenías algo. No, de hecho, o sea, estoy súper de acuerdo con vosotras. Me fascinan las distintas lecturas que les damos, ¿no? Pues según nuestro contexto, según cómo estemos en este momento de nuestra vida, porque yo me he quedado también con otra frase que está un poquito antes, que dice, bueno, primero te explica cómo es el año nuevo ahí, cómo se celebra y tal, y luego hay un verso que me encanta que dice, la cámara castra el presente para que lo que se vuelve pasado no procree. Y es como la inmortalidad, tengo aquí puesto como la inmortalidad de una sola imagen, excluyendo todo lo que le rodea, todo lo que ha pasado antes, toda la preparación de un plato, de toda esa fiesta, y queda en una sola imagen. En una sola imagen en la que no existe la pelea de los tíos, en la que no existe la despedida, y solo queda esa imagen. Entonces, a mí, no sé, me fascina ese pensamiento de cómo también hoy en día estamos haciendo fotografías, estamos inmortalizando momentos cuando a lo mejor los estamos despojando de todo el contexto. Efectivamente, además ella me gusta mucho cuando habla de la familia, cómo va dejando pinceladas de su vida, que yo creo que son pinceladas en las que todos nos podemos ver representados. Cuando dice largos viajes en coche en los que me sentaba en la parte de atrás del viejo Nissan de la familia. El olor rancio de los asientos de felpa y de la cola recalentada por el sol, pues son cosas que nos han pasado a todos. Si no es un Nissan, ha sido, no sé, un Peugeot, da igual. Pero me gusta mucho cuando habla de su familia, cómo ahonda en el tema de los sentimientos y de cómo realmente ella se siente sola aún alrededor de todo eso. Porque antes de esto de Nissan, y lo tengo que decir, que me encanta. Dice, mi padre me enseñó que donde quiera que estés has de buscar siempre una salida, esta abertura o aquella, o una pregunta. Y por favor, esto, lo suficientemente afilada como para hacer un agujero por el que te puedas colar. Siempre hay que buscar una abertura. Y entonces ella está todo el tiempo hablando de eso, de cómo huye. Y eso le viene desde que es pequeña, porque su padre se lo dice. Entonces ella al final, volvemos al viaje. Ella está huyendo constantemente. Está huyendo tanto que hay partes del libro en las que dice cosas como me entró hambre de otro sitio.
Por favor. Ahí lo dejo. Entonces, me gusta mucho cómo ahonda, casi sin quererlo, en toda su vida familiar, en toda su infancia, como toda esa infancia a ella crea su personalidad un poco para luego convertirse en quien es y siempre termina yendo eso, como tirando del hilo, tirando un poco de todo eso. No se voy. Tampoco es que tenga mucho que decir a lo que ha dicho Eva, porque lo ha dicho todo. Yo pensaba que me ibas a quitar justo lo que tengo yo marcado del poemario del poema que has leído, que es el de Zuihitsu, que es un poema de prosa poética, y justo después de la escena del Nissan viene lo que a mí me asesinó por completo de este texto, que es... Claro. te estaba viendo. Dice, las palabras de mis padres y las mías no se tocan. Me he hecho experta en cavar túneles hacia adentro, un hábito que he de abandonar. Soy protectora de aquello que los ojos no pueden abrir, lo anunciado, los lugares infinitos donde esconderme dentro del lenguaje. Y yo ya, o sea, que esto, bueno, es que no sé ni cómo seguir después de esto. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, que bueno, pues haciendo toda la parte un poco de investigación para comunicarlo básicamente a prensa, distribuidora y tal, creo que me leí todas las entrevistas que hay publicadas a Jenny Sí, porque cómo no te las vas a leer después de leerte el libro. Y me gusta mucho una en la que hablaba sobre todo del título del poemario. El título en inglés es Eye Level, que bueno, para empezar tiene la curiosidad de que es un palíndromo doble, o sea, se lee exactamente igual del derecho que del revés, tanto con las dos palabras juntas como por separado, que ya es como bastante guay como curiosidad. Y luego aparte me gusta mucho que cuenta que, claro, ella todo el libro lo ha escrito desde la ambigüedad del lenguaje que vive una persona que no termina de tener una lengua que le sea natural, porque la lengua materna deja de aprenderla a los 4 años cuando ni siquiera la domina del todo, y el inglés, que es la lengua en la que ha tenido que socializar y que construirse como individuo, pues no ha sido su lengua materna, entonces tiene un montón de carencias. Y cuenta que ese I de eye level ella lo eligió porque para ella, como hablante no nativa de inglés, siempre va a sonar exactamente igual que el I de ojo siempre va a sonar igual que el I del yo. Entonces, que para ella pues era también como una declaración de intenciones de explicar que cuando no tienes el lenguaje suficiente para nombrar las cosas que piensas y que no ves, toda tu identidad se construye en base solo a lo que ves y a cómo puedes reaccionar ante ello, ¿no? Pues veo esta mesa, me gusta o no me gusta, y eso ya me ayuda a construirme un poquito mi identidad. Y todo eso que comentabas ahora, Eva, pues eso, como de cómo se va construyendo ella, un poco en base a esa huida y también en base al lenguaje. Entonces me parece súper curioso en este mismo poema cómo habla de esconderse de sus padres, que son los que le han enseñado a huir, y cómo habla de huir a través de las propias palabras, que en realidad para ella son algo en lo que tampoco puede encontrar mucho consuelo, porque no lo tiene del todo, ¿no? Es que el tema del lenguaje ya es como un mundo distinto. O sea, yo tengo ese problema cada vez que me preguntan ¿cuál es tu lengua materna? Es como, es que soy huérfana de lengua materna. Yo no hablo la lengua de mis padres. Entonces, puedo decir, el español es la lengua con la que he crecido y con la que me desenvuelvo. Pero no puedo decir estrictamente que sea una lengua materna. O sea, y ese es el dilema constante de decir, no, somos huérfanos de lengua. O sea, me encanta ese término, no sé quién lo acuñó, pero se ve muchísimo en el poemario cómo intentan encontrarse. Al final siempre digo que puede verse como una huida, pero también como el esfuerzo por el encuentro también. Es como, mis palabras y las de mis padres no se tocan, pero de alguna forma sí que se ve o se presiente ese intento por encontrarse, ¿no? Al final la respuesta es mirar hacia adentro, ¿no? Otra vez la introspección, ella misma, el hacia adentro, pero sigue estando ahí como, pues yo diría que como dos imanes. Intento atraer, pero al final se repele y va por etapas. O sea, al final la búsqueda, por suerte, porque es el destino, pero al final la vida de personas migrantes, racializadas, es una constante búsqueda de esa identidad y de ese lugar donde encajar. Y a mí me llamó la atención a raíz de esto también, que lo comentamos una vez, el tema de no buscar donde tú encajes, sino que a lo mejor hay algún sitio que encaje contigo, ¿no? Lo dice también en uno de sus poemas. Y me parece también una buena metáfora, porque dices, es que no tengo por qué encajar yo,
puede haber ahí fuera un lugar para mí donde pueda encajar. O sea, donde ese lugar encaje conmigo, quiero decir. Sí, además es algo que hablamos porque a mí me ha pasado varias veces, o sea, por suerte, o por desgracia, por suerte creo, he viajado mucho y he tenido que vivir en varios sitios. Y yo creo que nos ha tenido que pasar a todos los que hemos viajado alguna vez, que llegas a una ciudad y de pronto dices, ostras, esta ciudad, me siento bien aquí, ¿no? Podría vivir aquí, esa frase, ¿no? La típica frase. Entonces, hay muchas veces que te sientes más de una ciudad que no es la tuya, entre comillas, que de la tuya, y que a lo mejor cuando te estás yendo de la tuya es cuando lo estás entendiendo todo, porque hay algo que dice ella que me sentí súper representada, porque es verdad que hay muchas veces que yo he tenido que vivir en sitios donde a lo mejor no me encantaban, pero cuando me he ido he sentido como ese momento de nostalgia, de ostras, ahora no me quiero ir, ¿no? El fin de una etapa. Eso es. Y ella dice, es interesante el modo en que llegamos a comprender un sitio al querer escapar de él. Y esto se puede aplicar a personas, a lugares, a familia, a lo que sea. Lo típico que cuando te estás yendo del sitio, de pronto dices... Y esto a ella le pasa constantemente. Claro, es eso, es un poco la búsqueda, no deja de ser un poco búsqueda de identidad también, porque ella se va sintiendo identificada con el sitio cuanto más tiempo pasa en él, y el momento en el que se va, pues le duele un poco. Pero luego vuelve a otro sitio, se siente desarraigada porque tiene nostalgia por el anterior, pero bueno, está empezando a encontrar su lugar en el nuevo. Lo veo. Me he quedado con el pensamiento de que al final también pueden ser personas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también se ve en ese viaje, que es doblemente, es un viaje geográfico, pero también es el viaje a su infancia y a sus recuerdos, ¿no? Esta relación con sus padres, que no dice nada, o sea, se percibe. O sea, tú puedes, simplemente leyendo el poemario, puedes percibirlo sin necesidad de que te cuente explícitamente lo que ocurre. Cosas como, por ejemplo, cuando dice que su madre cambió el estetoscopio por la espátula del comedor, te va contando esa historia. Y a mí también me ha pasado de que estar fuera, o sea, el hecho de, por ejemplo, estar fuera o que mi madre vive en otro país distinto al mío, es lo que al final me ha hecho darme cuenta de que tal vez no necesite un lugar, ¿no? A lo mejor el arraigo que tanto estoy buscando, que tanto está buscando esta autora, no tiene por qué ser un lugar concreto, sino una persona. Que, por ejemplo, en el caso mío podría ser mi madre, ¿no? Y entonces es bonito pensarlo, ¿no? Porque al final es triste pensar que toda nuestra vida estamos en una constante búsqueda, independientemente si eres racializado, si eres migrante o no, pero está ahí. Luego también puede pasar lo contrario. No sé si os ha pasado aquí a alguno de vosotros que llegas a un lugar y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que soñaba con ir a China. La amiga no soy yo, ¿vale? No soy yo. Soy yo. Pero tenía la imagen de China de que quería ir porque todo era templitos y templetes, decía ella. Y justo le dieron una beca y la primera noche se acostó en su cama, escuchó como el motor de una moto petardeaba, no sabía ella si era un tiro o si era una moto, quiso pensar que era una moto, y luego se preguntó, yo que llevo tantos años queriendo venir a este lugar porque creo que va a haber parte de mí aquí, y ahora me quedo pensando, mirando al techo, ¿qué estoy haciendo aquí? Quizás un poco porque a veces, y a ella le pasa, tiene alguna frase también, que siempre como que creemos que algo puede ser mejor antes de verlo, tocarlo o vivirlo. Y a ella yo creo que le pasa a veces en Estados Unidos cuando ella intenta buscar su lugar y dice cosas como que se quería parecer a las chicas de los pósters o algo así. Yo creo que es un poco esto, es en plan, bueno, qué guay China, o Japón,
Sí. Es esa referencia. Yo creo que son los pósteres esos de las típicas mujeres sosteniendo la cerveza. Efectivamente, ¿no? eso sí, yo Que tenía tam- marcado por aquí. Claro, que también puede ser, pues a lo mejor, esa única referencia visual que podía tener que se pareciera a ella también, Claro. es verdad, ¿no? Digo yo que era un poco así. Yo lo interpreté así, esa ha sido mi Sí, lectura. totalmente. Cuando dice aprendió a sonreír como las muchachas de los pósteres, como convidando a todo el mundo. Pues es eso, es como, ya que estoy aquí voy a intentar entrar dentro voy a intentar socialmente ser aceptada de alguna forma. Bueno, yo por profundizar en este tema del desarraigo crónico que tiene esta muchacha, voy a romper un poco, o sea, Gladys, creo que aquí has dado como la única lectura como un poco más, a lo mejor dulce o optimista que podía hacer el libro, y voy a romperla ahora mismo con el tema de lo de, o sea, entiendo lo de encontrar el arraigo en una persona, o sea, me parece una lectura súper bonita, pero justo con el tema de las parejas creo que a ella le pasa todo lo contrario, ¿no? Y tiene este poema que además es que se titula Estudio de la soledad, o sea que ya, bueno, claro. Y el último verso es, si tan solo el viaje entre dos personas no necesitas una vida entera. Es que sí, muy mal, o sea, y bueno, con esto como que quería que andáramos, que siguiéramos andando un poco más en el tema del desarraigo, porque además es que el primer poema se titula Desarraigada y es, pues bueno, un poco lo que estáis comentando ahora, ¿no? Que es un desarraigo en el sentido más amplio de la palabra, o sea, no es solo como en el sentido de identidad nacional o cultural, es en general, y yo creo que esta es la parte del libro que a mí más me ha interpelado, porque yo nunca voy a poder leer a nivel del ojo desde la perspectiva de una persona migrante o descendiente de migrantes, porque no lo soy, pero sí que creo que tiene un punto muy generacional en esto que comentabas tú también ahora, Eva, de la insatisfacción con todo y de el buscar siempre algo más y siempre el cuestionarte a ti misma, ¿no? Y el decir, vale, pues en este sitio me pienso que estoy bien, pero es que igual si estuviera en otro sitio estaría un poco mejor, y entonces te mueves y dices, ay mierda, no, en plan, me está volviendo a pasar lo mismo, sorpresa. Y me gusta mucho en el primer poema cómo lo dice, porque hay dos versos que, bueno, creo que uno es el que estabais referenciando antes, el de aquí estoy con mis ropas de viaje probándome la talla de cada pueblo que pasa, que es como lo intento y lo intento y lo intento y no cuela. Y luego también tiene otra cosa en este poema que me gustó especialmente, que bueno, es un poco irse del tema, cuando dice, me crucé con una motocicleta con un puerco amarrado al asiento, que a la distancia era el tamaño de un hueso de un dátil. Que es como esta cosa de la distorsión, ¿no? O sea, como que por mucho que tú estés mirando una cosa que sea muy evidente, a ti te puede parecer algo totalmente distinto, y eso también tiene mucho que ver con este desarraigo existencial, ¿no? Así como... Y sobre esto que dices de la pareja, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque ella como que no habla directamente de esto, pero va dejando las pinceladas ahí, que todos nos sentimos identificados. Hay una frase que dice, el asombro de que te abandonen o de elegir abandonar. Esto también puede ser hacia personas o lugares, pero ella está dejando constantemente ese punto de que ella no está conforme. O sea, va abandonando sitios, personas, va mudando la piel, va cambiando constantemente. Y sin embargo, aunque se siente desarraigada, sigue mirando al pasado constantemente. Esto es algo que yo creo que he visto durante todo el poemario, el hecho de cómo ella está tirando del pasado, tirando de los sitios, tirando de todo. Cuando dice, me arrodillé ante el tiempo que pasaba, por favor. O sea, ¿cómo es esto? Me parece fantástico. Pero sí, el tema del desarraigo y del estar sola constantemente, del agarrarse a ella misma y a lo que puede, porque es lo que nos pasa a todos, yo creo, un poco, ¿no? Que da igual que tengamos 20, que 30, que 40, que al final estamos un poco solos, es así, y intentamos agarrarnos pues a las cosas que nos anclan un poco a la tierra, a las cosas o a las personas. Y yo creo que eso es algo que tiene Jenny Sie y que hace que podamos empatizar tanto con sus poemarios, porque es justo lo que estabas diciendo. Hay poemarios que los lees y tienes que ser, pues yo que sé, tienes que ser hijo de migrantes o tienes que tal, pero esto no, o sea, esto es universal completamente, y al ser tan universal consigue que realmente estés leyendo, termines una frase y te quedes mirando a la nada diciendo, ¿qué acabo de leer? O sea, ¿qué acaba de pasar? Entonces creo que es un libro que se puede extrapolar a la vida de cualquier persona.
de cualquier persona más o menos, pues eso, de una generación concreta. Y que es muy, muy, muy interesante leerlo desde esa perspectiva, o sea, desde el hecho de, bueno, sí, ella nació en China, pero ha pasado por todo el mundo, pero no deja de ser una persona como cualquiera de nosotros, y no deja de sentirse sola, y no deja de querer cambiar y huir y mudarse. Entonces así es como yo lo veo. Con ese pensamiento de que acabo de leer, o sea, yo he tenido momentos también de no sé si filosóficos, pero hay un verso que me dio para pensar y divagar, que fue: a mi espalda los años por delante, extrañamente iluminados. Y es esa concepción del tiempo que, no sé vosotras, pero que a tu espalda estén los años por delante, o sea, me voló la cabeza en realidad. Y no sé si vosotros le dais alguna explicación. O sea, a mí me pasó exactamente igual con ese verso, me quedé atascadísima. Además, es una sensación que me frustra mucho y que a la vez disfruto bastante, que es como, me estás queriendo decir algo que no sé si estoy llegando a entender del todo, pero sé que me estás tocando una parte que no... Tengo una teoría sobre eso, pero... Tengo una teoría, y es que yo no sé si Jenny habla chino o no. Sí, pero, o sea, de hecho es una cosa que ella comenta, que creo que a día de hoy no sabe escribir chino, lo chapurrea, o sea, como que tiene mejor comprensión lectora y a nivel de conversación que capacidad de expresión, ¿sabes? Claro, la cuestión es que la palabra, creo cuál era, después, él es el experto en chino, después creo que era. La palabra después, sí. que es houmien, puede significar tanto detrás, eso físicamente puede significar detrás, pero en un contexto temporal puede significar en el futuro o más adelante. Entonces, claro, cuando dices la palabra en el futuro, tiene ese componente de detrás. Entonces, yo creo o quiero pensar que también está unido o algo así, o es un juego, o simplemente que es que también, según la cultura en la que te muevas, tienen diferentes concepciones del tiempo. Yo esto lo he visto en alguna clase, sí que he visto que hay culturas que piensan que el futuro está detrás, porque tú vas hacia adelante y dejas el futuro atrás. No sé, era una cosa muy rara, pero lo he escuchado varias veces, y aún así volver a esto me ha dejado con el cerebro como el emoji este de, ¿no? Pues ese. Yo la única, claro, o sea, inculta absoluta como soy del chino, o sea, no sé absolutamente nada de chino, pero la única explicación que le conseguí encontrar es que al final tengo la sensación de que ella, bueno, pues esto que hablamos de la huida, ¿no? Que al final está como el hámster en la rueda, entonces está como todo el rato intentando avanzar hacia algo, y todo lo que deja, o sea, todo lo que tiene delante en realidad sabe que ya está condenada a que sea una repetición de lo que acaba de dejar detrás, porque nunca va a encontrar el sitio en el que está a gusto, ni la persona, ni la familia, ni el nada. O sea, siempre va a encontrar antes la carencia que la satisfacción en lo que vaya persiguiendo. Entonces es que va a ser todo el rato como volver a lo que acaba de dejar a la espalda. Yo lo leí un poco así. Yo lo leí un poco así, es como... Muy esperanzadora mi lectura por otra parte. No, yo siempre voy a ir al drama, amigas, es así. Yo lo leo un poco como el eterno retorno, lo que tú estás diciendo, como el Ouroboros, siempre la serpiente que se muerde la cola. Al final siempre es... Algunos creemos que de alguna forma el tiempo es cíclico y que siempre como que vuelves al sitio en el que comenzaste. Entonces yo creo que ella también lo ve un poco así, es como así, bueno, es el futuro, pero está también manchado de pasado y lo estás viendo lo que va a ocurrir constantemente. Entonces lo veo un poco así y también un poco desesperanzador. Pero... Pues tú y yo estamos en las lecturas negras. Pues, a ver, he de decir que yo no, yo lo he visto como muy, muy optimista, ¿no? O sea, no sé, al final el futuro... No sé, yo lo veo brillante, entonces... A ver si aquí hemos hecho bien ponerte en medio, entonces, porque si no... Totalmente. Hay otra cosa que tiene mucha relación con esto, por la que os quería preguntar, ahora que estamos hablando como de la lectura más, pues igual generacional del libro, que es el sentimiento de culpa. Que a mí es una cosa que no sé si es... De nuevo, no sé si es una lectura mía propia o si es algo que está... O sea, sí que sé que está de manera explícita en el poemario, que de hecho ahora voy a leer un ejemplo, pero me gusta mucho porque me ha parecido muy reconfortante. O sea, yo me aplico 100% esto de mal de muchos consuelo de tontos. Yo soy la tonta número 1, o sea... y entonces me ha consolado muchísimo el libro por eso, porque la veo como que está todo el rato intentando llegar a más y a la vez se siente culpable por no ser capaz de disfrutar el momento en el que está ahora. Y me gusta mucho cómo lo cuenta en el díptico de... No sé si es el de la estación seca, creo que sí. A ver, en la página 33, aquí, que dice...
Mi culpa se evapora, luego regresa más salvaje. ¿Para quién regresa? Todo lo que hago es retirarme de la vista de los que tengo a la espalda, prestar atención tan solo al tirón de adentro, que esto también vuelve al tema que estabas comentando tú antes, Gladys, de tirar de la cuerda, ¿no? Esto es exactamente lo que estaba diciendo antes, de que todos nos podemos ver representados, porque mal de muchos, consuelo de tontos, esta mujer, teniendo el puesto que tiene, siendo una persona reconocida y aún así sigue teniendo este sentimiento de culpa, de desarraigo, de no sentirse suficiente, de alguna forma. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos. O sea, que nos pasa a todos, tengas el trabajo que tengas, tengas una vida plena, la gente que tengas alrededor, pero siempre tienes como ese punto en algún momento de ¿estoy haciendo suficiente? O debería estar trabajando, debería estar descansando. Esa típica, ¿no? Debería hacer más. Entonces es algo que se ve constantemente en el poemario y que hace que te sientas como muy identificada todo el tiempo con ella. Creo que es algo generacional. Claro. O sea, no sé si todo el mundo lo leerá de la misma forma, pero creo que eso es lo bonito de este poemario y se puede ver incluso cómo lo hemos leído cada una de nosotras, que tenemos diferentes perspectivas e incluso opinando lo mismo puede convencernos o no convencernos, ¿no? Entonces es lo bonito de las lecturas y de compartirlas porque abre horizontes y no sé, me resulta curioso porque a lo mejor por lo mismo que a ti te ha gustado algo, a lo mejor a mí no me ha llamado la atención. Y no es malo que digas, es que a lo mejor este verso no lo he entendido. También puede pasar que no te haga pensar o que no te produzca un verso, una sensación concreta. No quiere decir que tú lo estés haciendo mal, es simplemente que son las conexiones que tenemos en base a nuestra experiencia, nuestro momento del día, etc. Algo que sin embargo me gusta mucho de ella es que es muy directa, es muy clara. O sea, hay veces que sí que tiene versos que te hace, que bueno, pues a lo mejor tú los interpretas de una forma, yo de otra, tal, pero que en general no es como otros poemarios que son un poquito más filosóficos o que tienen un puntito más complejo, sino que es un poemario que dentro de la complejidad que tiene todo esto que estamos hablando, que me parece complejísimo, está contado de una forma muy directa y muy sencilla de entender y muy sencillo que se te clava una estaca en el corazón. Es muy fácil y es a la vez muy emotiva, pero muy cruda, pero muy sincera. Entonces esto es algo que me gusta mucho y me encanta que tengamos visiones diferentes porque esto me parece fantástico. A raíz de esto también, yo quería también incidir en una cuestión. O sea, entiendo que y comparto que muchas cosas son universales, pero creo que tampoco debemos olvidar desde dónde escribe ella, ¿no? Y no solo eso, también hay que reconocer el privilegio, ¿no? Por ejemplo, lo que decíais de lo del Nissan, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo no he viajado nunca en coche con mis padres porque mis padres no conducen, ¿no? O sea, entonces yo por esa analogía a lo mejor puedo entender que la diáspora, en este caso la de Jenny, era un poquito más privilegiada que puede ser los migrantes que pueda haber aquí. O sea, al fin y al cabo su padre fue con una beca, ¿no? Y su madre, bueno, cambia de profesión, lo que es muy triste, pero también se vive desde una especie de privilegio. También, por ejemplo, o enlazándolo con lo siguiente, con lo de Ocean Vuong, por ejemplo, o sea, viene de un ambiente totalmente distinto. Entonces tampoco, a pesar de lo universal, tampoco tenemos que olvidar que al final son voces que dentro de su ámbito de ser autores de la diáspora, del exilio o como se quiera llamar, son personas que también gozan de cierto privilegio porque han podido llegar, porque hay muchísimas más que no han podido. Y a mí, por ejemplo, ese punto de desesperanza lo tengo yo con las voces que debe haber maravillosas que no llegamos a escuchar, ¿no? O sea, estoy muy agradecida porque podamos leer a Jenny Sie, a Ocean Vuong, a Lee Jung Lee, pero también a veces es como esa esperanza de saber que no vas a poder leer todos los libros que quieres, ¿no? Esa pila de pendientes eterna. Pues es un poco así. Bueno, yo es que me pasaría aquí la vida haciendo dos preguntas del libro, pero para empezar, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta del público. Si no, no sé si a vosotros os ha quedado algún tema pendiente que queréis comentar. O si no, pues bueno, ya que sois grandes lectoras de literatura asiática, ahora que estamos hablando de autores de la diáspora, que Gladys pues,
ha tirado el guante con los que nos quedan por descubrir. No sé si tenéis alguna otra recomendación que hacer, que obviamente no tienen el vaso roto, en general, de autores que os gusten, que puedan hablar de alguno de los temas de... Vamos, que creáis que pueden tener puntos en común con Jenny Sí, para quien le interese su libro, que pueda tener algún otro fichaje para la pila infinita de lecturas pendientes. Yo diría de poesía, lo que tenemos más cercano, que es la diáspora china en España, es Paloma Chen. Desde luego, o sea, también, o sea, son cosas muy cotidianas que además pillan mucho más cerca porque te ubican en lugares, en sitios que probablemente no sean conocidos. Y luego, en narrativa, diría que Michel Zauner y Lágrimas en Smart, que es un libro que ha salido hace poquito en español. Yo lo leí en inglés y le decía antes a Clara que es la biografía bueno, la biografía es una memoir, una food memoir, porque te habla de su conexión con Corea y habla del duelo por la muerte de su madre, entonces, y de cómo a través de la comida intenta reconectar. Entonces es un libro con el que he llorado mucho, o sea, a nivel de Ocean Vuong también, y te debates, no sé, es algo increíble porque te debates entre las lágrimas y el hambre por todo lo que te cuenta. Entonces es una constante confusión a la hora de leer el libro, pero es maravilloso. Maravilla ese libro, ¿eh? Además acaba de salir hace poquito en castellano. Fantástico. Yo sobre poesía, recuerdo cuando leí El brillo de las gavillas del arroz, que es vuestro, que es una antología de poesía china. No es de la diáspora, es poesía china, aunque sí que hay alguna autora de la diáspora, que me pareció fantástico. Pero yo no quiero ir a la diáspora, yo quiero ir al tema cotidiano, a las cosas con las que nos podemos sentir representadas. Hay un libro que no es chino, que es coreano, que creo que deberíais leerlo todo el mundo si no lo habéis leído, que se llama Kim Ji-yoon, nacido en 1982, y es un libro que habla todas las mujeres, y yo creo que todo el mundo se va a ver representado en ese libro, porque para mí es como el culmen de la literatura feminista en Asia. Hizo arder a Asia entera, y es un libro en que lo lees y te sientes a toda la generación presente en esas mujeres coreanas, siendo españolas, siendo americanas, y es algo que pasa mucho con Jenny Sí, porque sí que es verdad que nos vemos muy representadas, pero para mí este libro yo es algo que recomiendo siempre. Pues nada, no sé si alguien tiene alguna curiosidad del libro o alguna pregunta, y si no, pues vamos cerrando, y quien quiera repetir, y repito, verme llorar en directo, estamos aquí el martes 16 de mayo a las 7 de la tarde para presentar El tiempo es la madre de Ocean Vuong, que sale a la venta el 3 de mayo, si no recuerdo mal, en librerías. Y ya está. No tenía mucha fe, porque es que yo